Hola, y gracias a quienes nos escuchan. Recuerden seguirnos en redes sociales. Y si quieren que invitemos a alguien, no duden en escribirnos. Nos encuentran en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como @el Gualanday Resonante Podcast. Nuestro invitado de hoy es biólogo de profesión, docente del Colegio Jesús Bernal Pinzón, músico, activista ambiental y además rector y propietario del Colegio Gimnasio Campestre San Fernando de acá de Manicasanare. Bienvenido, profe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Primitivo y mi estimada Brigitte. Me complace y me genera gran admiración y gratitud que me hayan invitado a este espacio. Quiero antes felicitarlos por aventurarse a ese mundo de generar contenido de calidad y contenido que ayude a ilustrar un poco sobre lo que es nuestro territorio, tanto a propios como a foráneos, que es algo que nos hace bastante falta. Yo soy Edwin Ricaurte Abella y también soy parte de nuestra gente. En el llano se vive distinto, donde el sol brilla más que el oro. El caballo galopa libre y el aire huele a flor y a polvo. Edwin, esperamos que te sientas cómodo y como en casa aquí en el Gualanday, aprovechando que estamos en tu espacio. Entonces, bienvenido a esta charla. Estamos estrenando estudio, es cierto. Hoy estamos desde el estudio, el Colegio San Fernando. San Fernando. Bienvenidos. Entonces, la primera parte de esta entrevista está diseñada con preguntas rápidas. Entonces, las preguntas rápidas se responden con, como dijo Clemente, con monosílabos. Rápidamente, ¿niño o niña? Niño. Animal preferido. Perro. Lugar feliz. Mi cama con mi esposa y mis hijos. Es que está muy serio, Edwin. Te siento como si estuviera respondiendo la trivia de quién quiere ser millonario. Algo así. No. Y esto se suponía que era para entrar en confianza. No, es que yo soy serio. Parece increíble, pero sí. En la vida me he caracterizado por ser... Por ser respetuoso. Pensé que iba a decir serio. Bueno. ¿Café caliente en las mañanas? Sí. A mí no me gusta el café en las Y mañanas. bueno, ahora las preguntas profundas e interesantes de conocer más de Edwin Ricaurte. Su merced, mirando ese camino recorrido durante todos estos años, justo lo que habíamos hablado, ¿no? De que nos conocemos desde el colegio y que cuánto ha pasado el tiempo. Descríbanos quién es Edwin Ricaurte hoy y qué ha aprendido de la vida. Bueno, Edwin Ricaurte es un joven. Es bueno sentirse joven. Joven 40. Es una persona que nació en un hogar tradicional. Digamos que hijos de personas que laboraron muchísimo en su vida para podernos dar estudio. Una oportunidad que tal vez ellos no tuvieron. Entonces digamos que sí trabajaron bastante y somos lo que somos hoy es producto del esfuerzo de ellos, a mi padre y a mi madre que les envío un saludo. Gracias a ellos es que la historia se ha podido escribir y se está construyendo, porque somos eso, somos una historia en construcción. Y digo somos porque no la estoy construyendo yo solo, muchas cosas o los proyectos no son personales, involucran una cantidad de personas que te han ayudado de una u otra manera, en mi caso de estudiantes que han sido mis coequiperos todo el tiempo, mi familia, mi pequeña familia, mi esposa, mis hijos. Hoy en día, ¿quién soy? Soy un luchador, estoy, digamos que luchador porque todas las metas y proyectos requieren un esfuerzo y una lucha diaria. Sostenerlas y mantenerlas es complejo, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere dejar a un lado a veces lo divertido y el ocio por volverse más responsable y asumir todo con cautela, con responsabilidad. Y digamos que en eso estamos. La vida me permitió estudiar, lo hice en una universidad pública, lo hice con ciertos esfuerzos, me permitió conocer ese mundo. Yo soy biólogo egresado de la UPTC de Tunja. La universidad pública para mí es maravillosa, siempre la he defendido y la seguiré defendiendo y la promoveré con mis estudiantes para que vayan y tengan esa experiencia de estudiar en un mundo real. O sea que se puede decir que Edwin Ricaurte es una amalgama de su entorno, lo mejor de su entorno y parte y esa ficha clave, o más que clave, una ficha de tantas de esa realidad que caminas todos los días. Digamos que sí es una amalgama con la gente, ¿no? O sea, pero que sea el mejor del entorno, no. Más bien trato de que las buenas experiencias que he tenido, compartirlas. Cuando yo empecé mi vida profesional, utilicé una estrategia que era absorber lo mejor de cada persona que me cruzaba en el camino.
lo que yo miraba desde cómo se vestían, desde cómo se expresaban, desde qué palabras usaban para hacerlas propias. Entonces, sin darme cuenta, quise empezar a ser una persona integral en muchos aspectos. Y eso me ha traído buenas experiencias, me ha traído buenos resultados y trato de ser multiplicador, de mostrarles a los estudiantes que es posible, que hay diferentes caminos, que no solo uno es el indicado, que hay varias formas de hacer las cosas, pero que sí es una posibilidad, que hoy en día hay diferentes oportunidades y posibilidades que solo tienen que soñarlo, pensarlo y planearlo y hacerlo posible. Sin dejar o sin perder el lado humano de que no hacerlo significa un fracaso, porque no puedes decirle a alguien que no estudiar es fracasar cuando tus papás no estudiaron y no son fracasados. Entonces, no hacerlo es una posibilidad, pero no está escrito que sea la única. El éxito se puede conseguir de mil maneras diferentes y no existe una receta clave. Unos lo logran estudiando, otros lo logran haciendo negocios, otros el éxito depende también de cómo lo mían y en qué lo mían, ¿no? Y otros siendo docentes. Sí, Es sí. otra forma de llegar al éxito personal, la El éxito satisfacción. es satisfacción personal, ¿no? Porque yo puedo sentirme exitoso haciendo algo en específico. Yo me puedo sentir exitoso comprándome una bicicleta. Otro se puede sentir exitoso comprándose una camioneta. ¿Y qué le gusta a usted de ser profesor? A mí de ser profesor me gusta muchas cosas. Interactuar con jóvenes es muy chévere. Pero sobre todo lo que más me gusta es poder ser guía en ellos. Poderles generar motivación, poderles contar una historia de una manera diferente, aunque no soy tan joven, seguramente sí hay cierta afinidad porque estoy dentro de los profesores jóvenes. Entonces ellos a veces escuchan un poco más, a veces compartimos un poco más los canales de comunicación. Si le ponemos la diversión, la risa, la anécdota, con cierta dosis de seriedad, fluyen mejor y les llegan y son más receptivos. El ejercicio aquí en ser docente, y no es solo ser docente, sino en ser adulto, es acordar cómo éramos nosotros a esa edad y cómo nos hubiese gustado que nos abordaran. Qué lindo escuchar eso, Edwin. Sí. Sobre todo de un docente que educa tanto a la infancia, porque pues aquí en tu colegio, en el colegio donde eres rector, Director. director, trabajas con infancia, como en los adolescentes, que es donde directamente estás todos los días como Sí. ¿Qué no le gusta de ser docente? Todo es bello igual. Son dos escenarios diferentes, ¿no? El escenario en el que soy docente de una institución pública y el escenario donde soy director de una institución educativa privada. En la pública, digamos que adolecen muchas cosas, falta de inversiones, falta de recursos, cosas mal planeadas. Por ejemplo, un escenario en el que, digamos que la academia, la universidad te prepara para que los conocimientos estén bien, para que a nivel pedagógico estés también bien, tengas buenos métodos, buenas estrategias, pero no Teóricamente, te prepara para estar en un salón con 40 personas cuando está diseñado para 20, a una temperatura de más de 35 grados. Eso complica un poco las cosas, sin herramientas tecnológicas a veces, en ocasiones, en la mayoría de los casos. Entonces, eso lo complica un poco más, sobre todo el número de estudiantes. La atención se dispersa con mucha facilidad. Yo le digo a mis estudiantes, yo les entiendo que es difícil. Un estudiante con todo un mundo de condiciones detrás, sin ahondar en esas características, estar atrás en la última silla y tener a 35 adelante. distractores por delante y lograr concentrarse y captar el mensaje. Es complejo, más el calor, más... Eso es en lo que digo, no ahondar en detalles, más si desayunó o no desayunó, más si tiene un hogar bien conformado o no conformado, más si qué problemas está teniendo en esos hogares. En el mismo medio de los estudiantes, a veces, digamos que sí, algo que se logra ver es que el adolescente y el joven es indolente a cierta edad, con la familia, con las condiciones o desde las comodidades que unos tienen y las que otros no tienen. Pero eso entra dentro de la parte pedagógica que tiene que dominar un profesor, ¿no? Claro. De aprender a enseñarle ese tipo de cosas. la cosa es que lo que dice Edwin, creo que pasa en que las universidades te enseñan el camino feliz, ¿no? El camino
las condiciones ideales. Y Exacto, vivimos las en una época esenciales. donde las condiciones ideales son la excepción y no la regla. No, de hecho sí hay prácticas, ¿no? O sea, realmente en la universidad tenemos prácticas. Yo soy biólogo, no soy licenciado. Y digamos que el ejercicio de la docencia llegó en cierta parte de mi carrera y bueno, tuve que prepararme, hacer estudios de pedagogía, pero digamos que en la práctica es donde se empiezan a ver esas cosas, cómo maneja usted un grupo, cómo lo distribuye, porque parece chiste, pero es verdad. El VIP existe en los salones. Entonces tráigase al que molesta aquí al VIP, los que los tiene seguros manténganlos en un lugar donde ni los deje muy atrás, o sea, realmente es como un juego de ajedrez, a quién pongo aquí a este lado, a quién pongo acá, cómo logro que mis estudiantes buenos, por traer a los que tienen deficiencias o problemas de disciplina, cómo logro que no terminen tan atrás y se me dispersan. Realmente es complejo. ¿Se logra? Claro que se logra. Captar la atención es bueno, pero captar la atención y tener el control requiere disciplina y creo que por eso soy famoso. Eres muy bravo. Sí hay cierta fama de que soy bravo, que soy psicorrígido, y sí, es necesario. Es necesario. O sea, si usted quiere que 35 le pongan cuidado, tiene que saberlos controlar. No es tampoco un ejército ni un cuartel militar, pero tiene que definir reglas. Enseñar disciplina, porque es eso, es disciplina. Es más que un ejército, es entender que para relacionarnos con nosotros necesitamos también buscar una forma donde podamos estar bien todos, incluyendo, pues, que está a mi lado. Y si yo estoy siendo incómodo para un lugar donde venimos dispuestos a aprender, pues es no tener disciplina. Yo digo que el estudiante que me ve como psicorrígido es el que no ha estado en mis clases, porque después que está en mis clases se da cuenta que tocamos guitarra, que cantamos, se dan cuenta que un día les pongo una canción guapachosa para enseñarles cómo se baila, porque esos son destrezas sociales, le llamo yo. Habilidades blandas. Sí, no, yo les digo a mis estudiantes, siempre les he dicho, en mi clase es un 50% academia y un 50% desarrollo personal. Ahondemos un poquito en eso. Sí, vemos. ¿Cómo lo haces desde el lado de la biología? Porque por ahí vimos un video que se viralizó en torno justamente al tema ambiental y donde también tus estudiantes aparecían en él. Entonces me gustaría que ahondáramos por ahí por Sí. ese lado. Digamos que dentro del desarrollo profesional, un punto clave es saberse expresar. Y eso es algo que se construye. ¿Cuándo se construye? Cuando el profesor le dice de manera educada y sin querer de pronto ponerlo más nervioso, le dice, bueno, vamos a mejorar. ¿Qué es mejorar? Va a empezar a pararse de esta manera. O antes de arrancar, quiero que se presente siguiendo estas pautas. Entonces empieza usted a llenarlos de herramientas, pocas, no todas, de un solo montón. Entonces todos esos aspectos son los que al final llevan a cosas como lo que vimos. Yo no puedo decirle a un muchacho, venga, diga esto. Yo les doy pautas de cómo deben hacerlo, pero la idea, el raciocinio, la duda, lo crítico, la capacidad de criticar, de analizar y ser críticos en algo proviene de ellos. Con un respaldo académico que han tenido, porque del video que tú hablas y los chicos que participan son estudiantes de la técnica en conservación de recursos naturales. Estudiantes que ya han visto todo un componente de flora, saben cuál es la flora de la región y la reconocen su importancia. Estudiantes que reconocen los métodos de muestreo que existen, entonces digamos que es difícil que los engañen, no es difícil que les digan porque ya tienen construido cierto concepto. ¿A qué voy con este tema del conocimiento? Que pues son estudiantes que llevándolos a un sitio pueden analizar y ver cuáles son las posibilidades. En este caso hablamos de un parque que se intervino. Sí, yo quiero dar ahí un pequeño contexto y es que es un video viral, un video que tú grabaste para el parque principal. Exactamente, en la remodelación de un parque infantil. Allá con tus estudiantes y hicieron unas preguntas. Sí, yo les cuento realmente qué pasó. Lo encerraron, no me gustó. O sea, sinceramente a mí no me gustó que interviniera en un parque tan bonito. No creo que hubiese necesidad. En mi opinión de biólogo y de residente de Maní por más de 20 años, no lo consideré necesario. Ya lo habían remodelado una vez. Todavía sí que hacer algunos arreglos y reparaciones. Techos, losas, pinturas. Lo encerraron y quisimos tocar la puerta para entrar a hacer un inventario. Estábamos viendo métodos de muestreo, terminando de ver. Ya los habíamos visto y queríamos inventariar en el parque que había. A través de eso queríamos crear un registro donde aseguráramos que no se iban a perder ningún individuo. Y estando en el sitio, pues hablamos con la persona encargada y llamó al contratista, que entiendo era un ingeniero residente. Lo llamó y nos dijeron, no pueden ingresar, no tienen permiso, eso se debe programar. Bueno, todas las razones que, digamos, pueden tener validez, ¿no? De seguridad y demás, aunque en el sitio no había maquinaria, estaban haciendo una cosa netamente manual, entonces en riesgo no había muchos. Yo les dije a los chicos, listos, no pasa nada, esto era una posibilidad, entonces vamos a generar un video con las dudas que tenemos, hacerlas, expresarlas, saber y buscar que de alguna manera nos las contesten y nos las resuelvan.
ya que no pudimos hacer lo que queríamos, pues salgamos de esas dudas. Y aunque se habló mucho que habíamos hecho afirmaciones que no eran ciertas, no, nunca fue una afirmación. El video comenzó con que queríamos resolver dudas y cada estudiante hizo una pregunta que esperábamos en algún momento fuese resuelta. Y digamos que eso sí hubo un después. ¿Ibas a decir algo, Penny? Sí, resulta y pasa que ¿qué impacto cree que tuvo ese video? ¿Sí se volvió viral? ¿Y por qué se volvió viral? ¿Cree que la gente se le importa? El video sí, digamos que se volvió viral a nivel local, ¿no? Tuvo cerca de 9.000, un alcance de 9.000 personas. Y digamos que en medios digitales hemos ido creciendo, pero en esa época 9.000 era 9.000 a nivel maníes. Y sin publicidad, sin nada. ¿Por qué se vuelve viral? Porque hay mucho sentimiento en un parque antiguo. Personas que han sembrado árboles reciente, hace 50 años. Personas que van a ese parque a correr, a trotar, comerciantes que están a las orillas de esas zonas y se ven beneficiados por el ambiente y el paisaje que genera ese parque, porque el tema ambiental cada día crece más, cada día somos más responsables con nuestro medio ambiente, cada día queremos tener, digamos que cierta sostenibilidad en las actividades que hacemos. ¿Qué vino después de eso para continuar con el tema? Vino con que de la otra cara de la moneda vinieron ciertos comentarios y cosas que a mí no me gustaron. Hay discusiones que no son necesarias tener con personas, sino que quien las debe tener y quien las debe analizar es el encargado de eso. Entonces, lo que siguió de eso fue que ya a título propio, sin intermediación de mis estudiantes, puse la queja ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía. La puse a nombre propio y a nombre de quien es el contratista, quien figura en el papel por lo menos. También estuve atento a recibir la visita, a acompañarla. Producto de esa visita pudimos ingresar al parque, que fue lo que inicialmente no nos permitieron. La visita de Corporinóquia vino y me avisaron, porque finalmente fue una denuncia no anónima, sino una denuncia personal, título personal, con bastante conocimiento en el área. Era algo que expliqué en un segundo video. Yo, digamos que en esa área tengo experiencia. He trabajado mucho en gestión ambiental. De hecho, tengo una maestría en ingeniería ambiental. Y entrar nos permitió que efectivamente habían cosas que no estaban tan bien, que seguramente el inventario que esperábamos que ellos debían haber hecho antes de iniciar, un inventario. A ver, la línea base es saber qué hay antes de yo hacer cualquier actividad, para saber cuál es la relación entre las dos y cómo voy a generar menor impacto. Encontramos que habían hecho un inventario seguramente de afán, mal hecho, no tanto incompleto, sino hecho como a las patadas, y hay que decirlo. Y lo reafirmamos en una reunión que posteriormente tuvimos. Árboles cortados de una manera que no se usa ya. Árboles, a ver, digamos que los árboles usted tiene que marcarlos, ¿no? Cuando hace un inventario total, marca todos los árboles y le toma los datos. Ahora usted pone cintas o ahora pone placas buscando no afectarlos, pero allí le habían hecho, que seguramente en estudios de hace 50 años lo hacían, que le metían un machetazo para cortar cierta porción de la corteza y ver el látex y ver el tallo y ver, eso ya no se hace. No se hace, ¿por qué? Porque es muy invasivo. Entonces, cortarle la corteza a un árbol hace que posibles agentes patógenos entren con facilidad a cosas que no están aptas para eso. Corporinóquia hizo lo suyo, vino y tomó los datos. Quien recibió la visita era un ingeniero civil. Lástima que no haya estado un ingeniero forestal que explicara el por qué se hizo así eso, y se llevó los datos. Lo siguiente en el proceso fue que en su momento secretaria de planeación nos invitó a una reunión, iba con mis estudiantes, no los protagonistas del video. El escenario fue bastante tenso, ¿no? Porque era un docente con 20 estudiantes y un abogado, 2 ingenieros, el secretario de obras y todos así. Y entonces me acuerdo que llegó un señor bajito que de hecho nunca lo había visto acá, después me enteré que era el abogado y que peleaba con todo el mundo, y entonces llegó como echando vaina de hacen videos y después enterarse, y digamos que sí tuvimos como ciertos choques iniciando, porque nos dijeron una cantidad de cosas para tratar de convencernos de cosas que no eran realidad. El caso acá es que trataron de explicarnos, se comprometieron en un acta en la que no iban a intervenir ningún árbol, que los diseños no afectaban ningún árbol existente, que lo que se iba a hacer era una remoción seguramente sí de las isoras, las que son de ornamentación, esas sí se iban a remover y se iban a reubicar, que caso contrario se iban a sembrar más árboles, se iban a sembrar como 40 árboles más, pero era una especie que es exótica, que son los oitís. Entonces decíamos la anotación para que buscaran la manera para reemplazarlos por árboles nativos. En eso quedó. Y lo que ha pasado ahora es un reflejo de seguramente las falencias que tuvieron y que pusimos en evidencia, porque Corporinóquia en el ejercicio de su labor solicitó los estudios y diseños y se dieron cuenta que efectivamente sí iban a intervenir árboles. Según la historia que nos cuentas, fuiste un factor clave
para que se revisaran todos estos diseños. Sí, determinante. Entonces, la obra está detenida, entiendo, es por eso mismo, porque se dieron cuenta que los diseños tumbaban árboles y se cruzaban y había que... Exactamente. A ver, son errores de planeación. Mis respetos con quien lo haya hecho, con quien tenga la idea y cómo la soportaron. Aquí digamos que está de más decir si era necesario o no era necesario. Lo hicieron, el gobierno central se los validó, pero en el proceso de planeación seguramente hubo una falla. ¿Y hubo una falla por qué? Porque si hubo línea base, no se vio, porque la línea base debió haberse cruzado con los diseños y haber diseñado de tal manera en la que no afectaran árboles. Y si se daban cuenta que los afectaba, debían tramitar los respectivos permisos, que en este caso es un permiso de aprovechamiento forestal que lo da, en este caso, Corporinoque. El comentario que yo tengo, y digamos que es una fuente no oficial, es que efectivamente se iban a intervenir árboles y no se contaba con el permiso. Y eso es lo que ha tenido frenadas las obras, han tenido que hacer rediseños. Exactamente eso, y lo afirmo, es una fuente no oficial, pero sí sería chévere que salieran las fuentes oficiales a decirlo, esto está parado por estas y estas razones. Y dejar que no pase esto, que no hayan murmullos, que no hayan... Pero las fuentes no oficiales que yo tengo, digamos que sí tienen bastante veracidad y digamos conocimiento de causa. Yo aprovechando el rum voy a lanzar una afirmación, algo que creo que puede sonar descabellado y que creo que pudo haber sido lo que pasó, y es que quizás no estamos a la altura, y hablo en general de la administración anterior, que fue la que estaba encargada de los desafíos ambientales, ¿no? Pensamos que el cemento es progreso, y a veces por el afán de mostrar ese progreso en cemento olvidamos que vivimos en un entorno natural, sobre todo Maní, que es mayormente empotrado en el centro de la sabana. Entonces creo que puede ser uno de los factores. Celebro mucho que esta administración haya hecho la pausa. Lo mismo, especulamos que es por eso, porque estaba mal diseñado, y esperamos que pueda ser, como dices, una fuente oficial la que salga a aclararnos todo. Pero yo estoy convencida que en Maní somos más los que queremos a nuestro municipio. Nos duele cuando vemos esa afectación, en este caso de nuestro entorno y de nuestra naturaleza, en nombre del progreso. Lo que pasa es que yo creo que esos diseños quedaron mal porque sus intereses nunca fueron hacer un buen parque. Sus intereses simplemente fueron hacer un parque para que lo aprobaran y poder construir. Entonces, en realidad nunca les interesa ni lo que es Maní, ni lo que son la naturaleza, ni lo que es nada. Esa es mi teoría. Presuntamente, como dicen por ahí. El fundamento de lo que voy a decir lo aprendí en un curso que hice con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Ciudades Emergentes y Sostenibles. Este curso, digamos que nos llevaba a indagar sobre en qué tipo de ciudad queremos vivir y para quién la estamos diseñando. Y lo que ponía en consideración y lo que mostraba y demostraba era que estamos pensando en ciudades para automóviles y no ciudades para gente. Aquí es un municipio, estamos lejos de ser una ciudad emergente y sostenible, pero ya empezamos a ver escaños de eso, ¿no? Del tipo de ciudad en la que queremos vivir, y de pronto no llevamos un buen direccionamiento. Cada día reemplazamos más césped por cemento, cada día tumbamos más árboles, cada día queremos ampliar más nuestra zona agropecuaria y tener menos bosque, y eso genera impactos. Aquí el tema es bastante clave, y Primitivo lo dijo, sembrar árboles no deja tanta ganancia. Las zonas verdes grandes tampoco. A veces necesitamos es monetizar, cuánta baldosa necesitamos echar, cuántos cimientos, cuántos cubos de material. Todas esas obras me van sumando ceros a una cifra de un contrato, y finalmente pues eso es lo que mueve, ¿no? Más que la necesidad, y más que la pertinencia, y más que lo que realmente quiere la sociedad. Pero qué poco faltos de inteligencia, ¿no? Porque para robar no se necesita sino que esté la plata. Yo ando técnicas de robar, pero creo que sí hay otras alternativas que son sostenibles, que son regenerativas y que además te dejan dinero, ingresos. Y por eso digo que no estamos a la altura, porque es no ver más allá de solamente la generación de plata. Muchas personas usan la frase de que robe, pero que haga algo, ¿no? Entonces ahí es donde, si vamos más para atrás, de a dónde está el problema de que el gobierno actual, el gobierno que teníamos, o las personas que gobiernan, pues no piensen en para quién están trabajando, que en realidad son un servidor público que trabajan para el público. Es en parte por nosotros como ciudadanía que creemos que el servidor público, o que el alcalde, o que la persona que vaya a salir de político es un Dios que nos viene a salvar. En realidad es una persona que tiene que tener las facultades de estar a la altura de las necesidades y los requerimientos de la ciudad, en este caso del municipio. Y si nosotros como ciudadanía quizás empezamos a exigir eso más, porque somos conscientes del entorno que queremos, a todos, a muchos nos duele esto, no es algo que
traigo a la mesa o que traemos a la mesa en este momento como porque sí, sino porque es que lo veo cuando estoy en las calles y me relaciono con personas del municipio y es a muchos les duele el medio ambiente y muchos tienen esa conciencia ambiental, pero quizás no vemos que la única forma de que podamos hacer el impacto fuerte es exigiéndole a nuestros dirigentes. Sí, y tristemente estuvo muchos ofendidos. Es lo irónico, no hubo muchos ofendidos, los directamente relacionados, pero esto en su momento yo también hice un segundo video donde les decía, aquí no hay ningún interés, yo no tengo nada en contra ni de ingenieros ni de una administración, sino es más es una preocupación latente de algo que estamos advirtiendo que puede pasar. Nunca lo dijimos que lo iban a hacer, que lo iba a pasar, sino que había esa posibilidad y queríamos que nos aclararan y que nos garantizaran que eso no era así. Es también algo ejemplar, o sea, esta actividad fue algo ejemplar y digamos que ahora que con este video se hace público una de las posibles razones, ojalá deje una lección aprendida, una lección de involucrar a todos los colectivos, cuando usted involucra a toda la gente, pues es como cuando usted pone a alguien a que le lea lo que usted ha escrito y por más que usted lo haya leído 20 veces, lo lee un tercero y se dan cuenta que hay errores. Los que escribimos documentos técnicos saben que eso pasa. Siempre es necesario un revisor. Y en este caso las comunidades, en este caso los colectivos, al ejercer esa presión también lo obligan a que su producto final sea mejor, a que su producto final involucre diferentes variables que usted seguramente en su horizonte profesional no los tiene, no los había vislumbrado porque usted fue de pronto entrenado para otra cosa diferente. Ojalá sea una lección. Yo entiendo que hay obras, de hecho planean una obra en la margen del río Cusiana para hacer algo de un tema turístico. Claro, aquí saltan los ingenieros. Los ingenieros hidráulicos van a decir, no, pero es que las obras de contención, nada reemplaza miles de años de función biológica, nada lo reemplaza. Es que, ¿sabe qué pienso? Eso es muy lindo y eso existen protocolos, existen formularios, existen cosas, pero nada de eso sirve si no hay voluntad. ¿Cómo crear voluntad? ¿Cómo crear lo que está aquí, no? Conciencia ambiental. Por eso quería ahondar en el tema de sus estudiantes, porque una forma de crear conciencia ambiental es educando primero a los estudiantes. Entonces tú, por ejemplo, ¿cómo viste o qué acogida ha tenido el curso que la técnica que desarrollas? Es una muy buena pregunta. Los estudiantes después del video se dieron cuenta de sus capacidades y no solo de sus capacidades sino de sus potencialidades. Después de eso ha pasado que ellos mismos han hecho denuncias y a veces me llaman y me dicen, Edwin, ¿cómo así? No, son mis estudiantes y ellos lo hacen con sus capacidades, yo no tengo nada que ver. Cada estudiante es un ente formador, así sea en su propio hogar y en su propia familia. Cada niño, cada joven llega a la casa a contar lo que han hecho y lo que les atrae y lo que les gusta, y eso se empieza a multiplicar. El estudiante también juzga y dice, oiga, usted tiene un loro, eso es ilegal, es tráfico ilegal de especies y es carcelable. Hace poco miraba en el Facebook, son descaradas, gente, necesito 2 loros. ¿Quién dice que necesita 2 loros? ¿Y usted para qué necesita 2 loros? Disculpe. No, es algo que también tenemos arraigado, el creer que somos dueños de todo y que todo es posible. Yo siempre teorizo, a mí me encanta teorizar en torno a todos esos problemas sociales profundos. Illuminati. Sí, no tanto Illuminati, ya quisiera ser Illuminati para cambiar esto cada vez para un lugar mejor en muchos aspectos, pero digo que teorizo porque digo, ¿de dónde viene esa idea de que nosotros somos superiores? Y entonces siempre termino llegando a un lugar no tan chévere de la realidad de nosotros como latinoamericanos, como colombianos también, si lo queremos ver a un nivel más pequeño, como casanareños, como llaneros, y es la colonización. Nos hizo tanto daño que nos dejó por allá segregado muy profundo la idea de que necesitamos ser superiores porque nos mermaron tanto, nos diezmaron tanto, nos maltrataron tanto quienes nos colonizaron, que nos hicieron sentir muy pequeñitos. Entonces, nosotros ahora en la actualidad lo que podemos hacer es ser conscientes de eso y que eso está tan arraigado y tan profundo allá en nuestro ser. Es un trauma generacional. Un trauma generacional y de la sociedad, que necesitamos imprimir dolor a otras especies, a otras personas para sentirnos superiores y poder de alguna forma sentir que no somos tan pequeñitos como los españoles de pronto nos hicieron sentir en ese momento, pero es una teoría, quizás solo está en mi cabeza. Mira que qué bueno coincidir, ¿no? Porque con lo que comenzaste
escuchaste es un discurso de muchos que yo tengo y de las historias que abordo en mis clases, y es todo lo malo que nos trajo la colonización. Fue tan grave que hoy no sabemos ni quiénes somos. Yo les digo a mis estudiantes, ¿qué somos nosotros? Somos un revuelto de indio noble, humilde, con delincuente español. Suena horrible, pero si revisamos la historia es así. Aunque ni siquiera revisamos la historia, más bien si la analizamos. Ahora que hay más fuentes de información, entonces aquí lo que realmente, y en mi juicio, puede haber otra, en mi juicio y en mi análisis, es que habían comunidades que eran pacíficas, comunidades indígenas que eran cultivadoras, que vivían con su entorno. Y llegaron efectivamente delincuentes españoles a saquear, a violar, a maltratar. Oye, el profe Edwin está siendo regresivo. No, nuestro país tiene el único etnocidio registrado y avalado por la UNESCO, que fue el etnocidio Uwa, un pueblo indígena que al escuchar los rumores de todo lo que estaban haciendo en el altiplano boyacense los españoles, que violaban, que mataban de una manera indiscriminada, tomó la decisión de saltar desde una montaña y suicidarse en todos, para no pasar por lo que sus comunidades vecinas estaban pasando. Y eso está documentado. Que no nos lo hayan contado en primaria es parte del error. Por eso los Uwa son un pueblo tan protegido. ¿A qué voy con esto? Efectivamente yo les cuento esa misma historia. Nos exterminaron, porque es que ni siquiera el idioma desapareció. Hay una página que yo sigo, que ojalá siga teniendo el mismo nombre, que se llama Muisquisismos, y recupera un poco del dialecto muisca que había en nuestro territorio, solo que quedan muy pocos. Al que hablaba muisca lo asesinaban porque podía conspirar ante los españoles. ¿Qué viene detrás de esto? Tú decías, ¿qué nos hizo sentir poderosos? Pues detrás de todos estos crímenes y masacres que hubo en nuestra colonización, detrás de ellos venía el sacerdote convirtiendo a la gente a la religión. Venían haciendo el ejercicio del proceso y fundaron iglesias, y después de tantas masacres y demás, instauraron la religión del Dios es amor. Es una paradoja, es un tema que es súper contradictorio. Mis respetos para todos los creyentes, no los estoy tratando de hacer cambiar de opinión, solo que analicen un poco la historia y creen sus ideas, creen cómo es que se ha utilizado seguramente más que el nombre y el poder, la figura de iglesia, que se ha hecho a través de ella. La historia es muy triste si hiciéramos un juicio no sesgado. La historia es de pueblos que desaparecieron, que desapareció su idioma, que desapareció su genética, que desaparecieron sus costumbres y que ni siquiera tuvieron la posibilidad de contar la historia. La historia fue reemplazada por la historia de la Biblia, donde el hombre es el eje central. Y ahí es donde nace el error. En el Génesis, Dios le dio a administrar al hombre tanto animales, tanto vegetación, todo. Y la muestra es que no hemos sido buenos administradores. Miles de especies extintas, miles de especies en riesgo, ecosistemas degradados, procesos aceleradísimos de cambios que se han presentado pero que no deberían estarse dando en escalas de tiempo tan cortas. Esa es una gran lección. Comparto lo de la sociedad de exterminio en la que hemos estado viviendo. Alguna vez en cierta vereda en Maní dijeron, hay una danta, y hasta que no la cazaron no quedaron contentos. Antes hicieron como concurso. Yo he recorrido en el ejercicio de mi profesión muchas veredas aquí en Maní, y en casi la mayoría de fincas hay la piel de felinos. Esa es otra historia triste, el tema de los felinos. Es la historia de alguien que le dañan la casa, le quitan la comida y después le ponen un plato a ver si se lo roba o no se lo roba. Y efectivamente si se lo roba se muere. Eso da para otro podcast completo. O sea, la gente no tiene conciencia, y la forma de crear conciencia es a través de la educación, y lo estamos haciendo, y creo que aunque somos pocos, somos la suma de pequeños esfuerzos, y lo chévere es que tendemos a multiplicarnos, solo que no hay que dejarlo morir. Yo los invito a visitarnos en la institución educativa de Jesús Bernal Pinzón. De allá soy egresado. Estamos transformando el edificio de ciencias. En nuestra época no había ese edificio, ahora hay un edificio. Estamos haciendo murales, estamos haciendo mucha educación ambiental. Los chicos están generando videos, de pronto los han visto, hablando de especies nativas. Tenemos un error pedagógico, y es que nos aprendemos primero las especies del África que las especies de nuestra región. Entonces la idea sí es que los chicos conozcan, o sea, a través de murales y a través de educación ambiental, qué especies tenemos en el territorio, porque precisamente no se genera conciencia sin conocimiento. Usted tiene que conocer su territorio para saber qué es lo que tiene que proteger, y en eso estamos, y pienso que el proceso va bien. Es un proceso nuevo, estamos escribiendo una historia, y digo estamos porque lo hacemos junto con mis estudiantes, junto con la institución como
como tal, junto con los padres. Hay papás que les complace esto, hay otros que no, a veces no lo ven como tal, pero a la larga terminan sentando cabeza y se dan cuenta que sí, la formación de valores. Nos hemos afanado por una cantidad de cosas, pero el medio ambiente, crear una sociedad con conciencia ambiental es formar valores, porque el que respeta un árbol, respeta a una persona, respeta al prójimo, respeta a todo el mundo. El que defiende y el que alza su voz para decir que el que no tiene voz está siendo afectado, como lo hicimos con ese video, también está adquiriendo destrezas críticas, está aprendiendo a ejercer su poder a través de su voz y de su pensamiento. Eso es algo que ojalá nunca lo puedan silenciar, es algo que ahora con las redes sociales nos facilitan el camino, nos ayudan a llegar a más personas y queremos hacerlo bien, y pienso que no somos perfectos, pero estamos tratando de hacer un buen trabajo. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por tener esta charla tan profunda, tan apasionada. Creo que a todos nos toca, y también porque sabemos que es parte de tu trabajo, ¿no? Pero sobre todo porque nos apasiona a todos. Sí, todo lo que se hace con pasión se obtienen excelentes resultados. Esperamos que sigas siendo ese agente de cambio por el lado del medio ambiente y que se pueda llegar a más cosas. Esperamos seguirnos viendo tú y yo, Muchas porque gracias. todo lo que me cuentas Sí, muchas gracias. quiero conocer la técnica. Esperamos seguir coincidiendo, porque realmente usted necesita es gente con la que pueda coincidir en muchas cosas y con la que pueda sumar fuerzas. Eso es lo que necesitamos, sumar fuerzas para que los resultados se multipliquen y crezcan de manera exponencial. Muchas gracias, Brigitte, muchas gracias, Prime, muchas gracias a este espacio. Esperamos sea divulgado de la mejor manera. Estos contenidos son los que necesitamos divulgar. No somos dueños de la verdad absoluta, pero queremos contar historias diferentes. Queremos manejar temáticas diferentes, queremos que se muestren historias diferentes con mucho sentido y con mucha necesidad. Bueno, gracias a quienes nos escuchan y a nuestros patrocinadores, Diego Boada, Daniel Tobar, Fausto Cruz, Brian Arias. El Gualanday Resonante es producido y editado por Primitivo Figueroa, y quien les habla, Brigitte Castillo.